Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde desenterramos los secretos mejor guardados del mundo del espectáculo. Hoy vamos a sumergirnos en un torbellino de emociones, en una historia que ha cautivado a millones de corazones alrededor del mundo. Sí, amigos, porque vamos a revelar todo sobre el amor de Can Yaman y de Demet Özdemir, esos dos nombres que resonaron en cada rincón del planeta gracias a su innegable química en pantalla y a los rumores que rodearon su relación fuera de ella. Prepárense porque hoy vamos a desgranar cada detalle, cada suspiro, cada mirada que alimentó la leyenda de Candem. Si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para darle al botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras exclusivas. Desde que Erkenci aterrizó en nuestras pantallas, la conexión entre Can Yaman y Demet Özdemir era palpable. Era más que actuación, era una chispa que saltaba, un magnetismo que traspasaba la pantalla y llegaba directamente a nuestros hogares. Cada escena juntos era un deleite, cada cruce de miradas un universo de posibilidades. Y como suele suceder en estos casos, la audiencia no tardó en soñar con que esa magia que veíamos en la ficción se trasladara a la vida real. Y vaya si acertaron en su intuición, porque los rumores, al principio tímidos, pronto se convirtieron en una bola de nieve imparable, tejida con hilos de esperanza, admiración y, por supuesto, el anhelo de que la felicidad en pantalla se tradujera en felicidad en la vida. Recuerdo perfectamente cómo empezaron las especulaciones, en ese delicado y emocionante umbral entre la ficción y la realidad. Un comentario aquí, una foto compartida allá, una entrevista donde uno mencionaba al otro con un brillo especial en los ojos que no pasaba desapercibido. Era como un rompecabezas que íbamos armando día a día, pieza a pieza, alimentado por la esperanza de que nuestra pareja favorita de la pantalla también lo fuera en la vida. Y es que la química entre Can y Demet era tan auténtica, tan arrolladora, que era casi imposible imaginar que solo fuera parte de un guión. Sus sonrisas parecían genuinas, sus bromas cómplices, y esa forma en que se complementaban, simplemente perfecta. Esa conexión trascendía las líneas de diálogo, se manifestaba en sus gestos, en la sincronía de sus movimientos, en la forma en que sus miradas se buscaban y se encontraban con una intensidad que dejaba sin aliento. Los medios de comunicación y las redes sociales se volcaron en investigar cada movimiento, cada detalle. Era una caza de brujas de afecto, una búsqueda incansable de la verdad que se escondía tras las sonrisas y los posados. Y la verdad es que aunque al principio intentaron mantenerlo todo bajo un velo de misterio, los encuentros, las escapadas y las pistas eran cada vez más evidentes. Se hablaba de citas secretas en restaurantes con poca luz, de viajes compartidos a destinos exóticos, de miradas que decían más que 1000 palabras en eventos públicos donde ambos coincidían. Y lo más emocionante era ver cómo ellos, con el tiempo, parecían dejar caer pequeñas migas de pan para que sus seguidores más fieles los descubrieran, como si se tratara de un juego de seducción no solo en la serie, sino también en la vida real, y nosotros, el público, éramos los invitados de honor a ser testigos de todo este encantador despliegue de afecto. Se decía que el amor había nacido en el set de rodaje, un clásico de Hollywood, pero que en este caso, con la intensidad y la pasión de la producción turca, cobraba un tinte aún más épico. Imaginen la atmósfera, días de rodaje largos, trabajando mano a mano, compartiendo la misma energía creativa, la misma adrenalina de las escenas intensas, las risas compartidas en los descansos, los desafíos interpretativos. Era el caldo de cultivo perfecto para que dos personas se conozcan en profundidad, para que nazca algo más que una amistad, para que la admiración profesional se transforme en algo más íntimo y personal. Y con Can Yaman, conocido por su carisma arrollador, su energía desbordante y su naturaleza apasionada, y Demet Özdemir, dulce, talentosa y radiante con una dulzura que cautivaba y un talento innegable, era una combinación explosiva, una alquimia perfecta. Los primeros indicios concretos de una relación sentimental surgieron, según muchos, durante las grabaciones de la serie. Se les veía muy unidos, intercambiando gestos de cariño que iban más allá de la amistad profesional. No eran solo abrazos de compañeros, eran miradas que se prolongaban, roces sutiles, una complicidad que se palpaba en el aire. Las cámaras indiscretas y los fans apostados en los alrededores de los sets de rodaje, siempre vigilantes, captaron momentos que alimentaron aún más las esperanzas. Se decía que Can era un caballero protector con Demet, siempre atento a sus necesidades, extendiéndole la mano, ofreciéndole su chaqueta en las noches frías, y que ella, por su parte, le devolvía esa atención con risas que derretían el corazón, miradas cómplices y un brillo especial en los ojos cada vez que él hablaba. Pero como suele ocurrir, la discreción fue la norma durante mucho tiempo.
Ambos artistas son conscientes de la atención mediática que generan, de cómo sus vidas privadas pueden convertirse en un circo para la prensa y el público. Y en un principio optaron por no confirmar ni desmentir nada, dejando que los rumores fluyeran y que su relación se desarrollara en la intimidad, en ese espacio seguro que crearon lejos de los focos. Esta estrategia, lejos de calmar las aguas, avivó aún más la curiosidad. ¿Por qué tanto secretismo si no había nada que ocultar? La respuesta es sencilla y a la vez compleja: protección. Proteger su espacio personal, proteger su incipiente relación de las presiones externas, del escrutinio constante, de la invasión de la privacidad que, lamentablemente, es el pan de cada día en el mundo del espectáculo. Lo que sí era innegable y se hacía cada vez más evidente con cada interacción pública y cada declaración, era la admiración mutua. En entrevistas, ambos hablaban con gran respeto y cariño del otro, no solo como compañeros de trabajo, sino como personas. Khan elogiaba la profesionalidad, la disciplina y el talento de Demet, destacando su capacidad para transmitir emociones y su compromiso con el personaje. Y ella, a su vez, destacaba la energía contagiosa de Khan, su positividad inquebrantable, su carisma natural y su forma de conectar con el público. Estas palabras, aunque podrían interpretarse como declaraciones de compañeros agradecidos, eran vistas por los fans como la base sólida de un amor aún más profundo, como los cimientos de una relación que iba más allá del guión. Se decía que Khan estaba especialmente enamorado de la sonrisa radiante de Demet, de su forma optimista de ver la vida, de su dulzura innata, mientras que ella se sentía atraída por su fuerza, su autenticidad, su vitalidad y esa chispa de picardía que tanto le caracterizaba. Y luego llegaron las pruebas irrefutables, o al menos lo suficientemente contundentes como para que el mundo del espectáculo y los millones de seguidores dieran por hecho la relación. Las filtraciones de fotos juntos en vacaciones, compartiendo momentos de ocio en lugares paradisíacos, lejos de las miradas indiscretas y las cámaras de rodaje, fueron determinantes. Se les veía relajados, sonrientes, disfrutando de la compañía del otro, en un ambiente de intimidad y naturalidad que contrastaba con las imágenes de las alfombras rojas. Estas imágenes, publicadas en revistas del corazón y compartidas masivamente en redes sociales, confirmaron lo que muchos ya sospechaban, lo que tantos anhelaban: Can Yaman y Demet Özdemir eran pareja. No había lugar a dudas, la química en pantalla se había materializado en la vida real. A partir de ese momento la relación se volvió más visible, aunque siempre con un toque de discreción que les caracterizaba. Se habló de viajes a lugares exóticos, de cenas románticas a la luz de las velas, de gestos de amor público que, a pesar de la discreción inicial, se iban haciendo más frecuentes y visibles. Era como si, una vez que habían cruzado ese umbral, se permitieran un poco más de libertad para expresar su afecto. Y es que cuando el amor es tan fuerte, tan genuino, es difícil esconderlo para siempre, especialmente para dos personas que cautivan tanto la atención. Los fans se volcaron en celebrar esta relación, en compartir cada noticia, cada foto, cada indicio de felicidad de su pareja favorita. Era como si hubiéramos sido parte de su historia desde el principio, como si sus sueños y sus alegrías fueran también los nuestros, y su felicidad se tradujera en una contagiosa oleada de optimismo para la legión de seguidores que los admiraban. Ahora, ¿qué se sabe sobre la naturaleza de su relación? Pues bien, todo apunta a que fue un romance intenso, apasionado, vivido con la intensidad y el fuego que caracterizan a ambos. Se decía que Khan estaba perdidamente enamorado de Demet, que la adoraba, que la veía como el amor de su vida, y que ella también sentía algo muy especial por él, una conexión profunda y sincera. Las miradas que intercambiaban, la forma en que se cuidaban mutuamente, las risas compartidas que resonaban en cada evento, las entrevistas donde se dedicaban elogios mutuos y se notaba una química innegable, todo hablaba de un amor genuino y profundo, de una conexión que iba más allá de la atracción física. Se rumoreaba que planeaban un futuro juntos, que sus familias se conocían y se daban el visto bueno, y que la relación iba en serio, con planes de consolidarla y hacerla duradera. Sin embargo, como en toda historia de amor, incluso en las más idílicas y apasionadas, también existen los momentos difíciles, y su romance no fue la excepción. Los altibajos son parte inherente de la vida, y las relaciones, incluso las más apasionadas y aparentemente perfectas, enfrentan desafíos. Se especuló mucho sobre las razones de sus altibajos, sobre las presiones externas que ejercía la fama, sobre las diferencias de personalidad que a veces surgen entre dos personas tan carismáticas y con caracteres tan marcados. Los medios, siempre ávidos de novedades y dispuestos a crear titulares, se alimentaron de estas teorías, tejiendo una narrativa de drama y conflicto alrededor de su relación,
a veces magnificando pequeñas discrepancias hasta convertirlas en crisis insalvables. Y es que cuando dos personas tan expuestas a la opinión pública, tan seguidas y analizadas, deciden estar juntas, su relación se convierte, para bien o para mal, en un espectáculo. Cada gesto, cada palabra, cada silencio es analizado, diseccionado y debatido por millones de personas. Y para Can y Demet, que eran dos de los actores más populares de Turquía, la presión mediática y pública era inmensa. Es posible que esa misma intensidad que los unió, esa pasión que ardía con fuerza, sumada a las exigencias de sus carreras profesionales, a los viajes constantes, a los rodajes intensos y a la constante exposición, haya sido un factor en la evolución y eventualmente en la culminación de su relación. La vida en el ojo del huracán no es fácil, y las relaciones que nacen bajo esa intensa luz a menudo deben luchar contra vientos y mareas. Lo que sí podemos afirmar con total certeza es que el amor entre Can Yaman y Demet Özdemir dejó una huella imborrable en la memoria de sus seguidores y en la historia del entretenimiento turco. Su química en Erkenci fue legendaria, un fenómeno que trascendió fronteras y cautivó audiencias a nivel mundial. Y la posterior confirmación de su romance solo sirvió para consolidar esa conexión especial que habían logrado con el público, para hacerlos sentir aún más cercanos, más reales. Fueron un símbolo de romance moderno, de cómo la ficción puede inspirar la realidad y cómo dos personas, con su talento y su carisma, pueden capturar la imaginación de millones de personas alrededor del globo. Aunque su relación, como muchas otras en el vertiginoso mundo del espectáculo, tuvo sus etapas, su intensidad y su impacto son innegables. Nos enseñaron que el amor puede surgir en los lugares más inesperados, que la conexión entre dos personas puede ser magnética y poderosa, y que a pesar de las presiones externas y los desafíos que presenta la fama, es importante vivir y sentir el amor con plenitud. Y aunque hoy en día sus caminos sentimentales puedan haber tomado rumbos diferentes, el recuerdo de su amor, de la magia que compartieron en pantalla y fuera de ella, y del impacto que tuvieron en sus seguidores perdura. Son parte de esa historia que los fans atesorarán y recordarán con cariño. Así que, queridos amigos, hemos desentrañado algunos de los secretos ocultos del amor de Can Yaman y Demet Özdemir. Hemos recordado los inicios de su romance, los sutiles indicios que nos dieron, la intensidad con la que vivieron su relación y las pruebas que confirmaron lo que muchos anhelaban. Un capítulo fascinante en la historia del entretenimiento turco y mundial, sin duda alguna, una historia que demostró cómo la chispa de la ficción puede encender la llama de la realidad. Y hasta aquí nuestro viaje por el apasionante mundo de Can y Demet. Espero de corazón que hayan disfrutado de este recorrido por su historia de amor, que hayan revivido esos momentos que nos emocionaron y nos hicieron soñar. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta pareja. ¿Los shippeaban desde el principio? ¿Creen que hubo algo más que una simple relación, quizás un amor para siempre que las circunstancias no permitieron florecer? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos, debatir con ustedes y conocer sus opiniones. Si este vídeo les ha gustado y les ha parecido intrigante, por favor, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con todos sus amigos amantes de las historias de amor, del mundo del espectáculo y de las intrigas mediáticas, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras próximas revelaciones. Tenemos muchas más historias esperando ser contadas. Nos vemos en el próximo vídeo con más secretos y más historias que les robarán el aliento. Un abrazo enorme y hasta la próxima.